Jueces capítulo 6, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó y, bueno, una serie de situaciones difíciles y caóticas empezaron a vivir. Y en ese momento habíamos hablado que la consecuencia de la decisión, la consecuencia de los actos que uno hace, las consecuencias de no ponerlo primero a Dios, todo tiene una consecuencia. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas, en lugares fortificados. Bueno, le resumo. Vivían en la tierra que Dios les había prometido, una tierra que brotaba leche, miel, una tierra de bendición, la mejor de todas las tierras eran de ellos, pero a causa de las malas actitudes, de las malas decisiones, de dejarlo a Dios de lado, se salieron de la protección de Dios. Y dice, ay, Dios los dejó, Dios estaba ahí. Mi esposa usaba una frase que dice el jefe: la guillotina no tiene rueda. Como que no es que la guillotina te vino a buscar, vos vas a la guillotina. Resulta que el pueblo hizo lo incorrecto, lo que no correspondía. Y bueno, ahí está la consecuencia. Empezaron a vivir como esclavos, empezaron a vivir una vida que no era la que Dios había preparado para ellos. Empezaron a vivir escondidos en un pozo, juntando la comida, porque venía aquel a robar, venía aquel a quitar, venía aquel a destruir todo el plan que Dios tenía maravilloso para ellos. Y resulta que ahí aparece el ángel del Señor y habla con Gedeón. ¿Se acuerda usted que hablamos? Y le dice, tú vas a hacer. Y Gedeón empieza con las excusas. ¿Se acuerda que hablamos de la excusa? Que Moisés era muy tartamudo. ¿Se acuerda que citamos todas las excusas? Que Lázaro estaba muy muerto. Bueno, todos tienen una excusa. Sin embargo, Dios rompe con toda excusa y Dios te quiere usar. Y habíamos llegado a esa conclusión el otro día. Bueno, me gustaría que pudiéramos seguir con el relato. Una parte más. Hay un texto maravilloso en el Evangelio de Mateo que dice en el capítulo 25: bien siervo, en lo poco, en esto chiquitito, fuiste fiel, te esforzaste, cumpliste bien. Sí, Señor. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gloria a Dios. Entra, no solo ahí, entra al gozo, entra a la fiesta, ven al lugar especial con tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Es una maravilla esto. Y hoy el pastor hablaba de los chicos, la mentalidad de los chicos de querer grandes planes. Y Dios te dice, vos querés grandes planes, ocupate de lo chiquito, ocupate de lo que tenés ahora. A mí me gustaría a las naciones, uno dice a las provincias, ocupate de tus hijos, ocupate ahora de tu familia, fíjate tu suegro, fíjate tu vecino. Ay, Señor, gloria a Dios. Vos querés grande, ocupate de lo chiquito. Vos querés que Dios te use para cosas tremendas, bueno, estás orando. Nos cuesta ahí, ¿verdad? Uno anhela ese estadio, uno ve predicadores en YouTube a veces, iglesias con carteles, uno dice cuántas multitudes, y nos da vergüenza decir Dios te bendiga en la vereda o en la calle. Entonces el Señor nos está probando en lo chiquitito. ¿Estás listo para cantar en un estadio? Bueno, cantá a capela, que no hay consola, no hay cable, agárrate ahí, arreglate ahí. Gloria a Dios. Mostrá que sos una adoradora ahí. Y después Dios te pondrá al otro lado. Ay, no, a veces somos poquitos. Bueno, ahí hay que adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor, acá estoy. ¿Qué hay que hacer? Este es el tiempo. En lo poco, Señor, acá estoy. ¿A qué me llamaste? A esto hay más. ¿Qué anhelás para tu vida? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el anhelo? ¿A dónde querés llegar? Uno dice, yo quiero mi familia, quiero una casa, quiero... ¿Y qué más? Profesionalmente, ¿qué te gustaría alcanzar? ¿No te gustaría un mejor trabajo? ¿No te gustaría un mejor vivir? En vez de ir de vacaciones acá al shopping a comer un pancho, ¿te gustaría ir 2 días a Córdoba?
Ah, hermano, yo quiero el Caribe. Bueno, son trivialidades, son pavadas. Porque hablamos de gente que estaba escondida en un pozo por haber dejado a Dios de lado y ellos anhelaban si pudiéramos vivir otra vez en libertad, si los madianitas pudieran ser derrotados, si pudiéramos poder sobreponernos a esto que hemos elegido mal. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Clamó a Dios. Yo creo que cuando tenemos esa lucidez mental que solamente Dios nos puede dar para entender que la responsabilidad no está en que el otro es malo, sino en que uno fue negligente con Dios, fue irresponsable delante de Dios, no tomó el compromiso espiritual que tenemos con la santidad o con la importancia que tiene. Entonces caemos, nos escondemos solo en el pozo, salimos del lugar donde Dios te puso y te escondes en un pozo y andás avergonzado porque viene cualquiera a fajarte, viene cualquiera a menospreciarte, a ningunearte, esa palabra que se usa mucho ahora, te vienen a ningunear y uno se tiene que callar. Y no es así. Necesitamos tomar autoridad espiritual. Gloria a Dios. En el versículo 14 dice, el Señor respondió a Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede? Y Gedeón empieza a hacer preguntas que nosotros ya sabemos la respuesta. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no nos dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró. Ya hemos hablado de esto. ¿Cómo que uno dice: Señor, pero ¿dónde estás? Y Dios te queda mirando. ¿Te contesto o te cacheteo? A veces yo le conté cuando mis hijos me hacen cada planteo, sobre todo el más chiquito. Yo digo: ¿dónde saca eso? Claro, mi hijo. Y lo quedo mirando, me diciendo: ¿le tengo un zapatazo? No, lo voy a mirar nada más. Dios, cuando hacemos planteos, ¿qué dice la Biblia? Los israelitas hicieron lo malo a los ojos, o sea, es muy claro. Cuando nos va mal, ¿por qué nos va? ¿Porque Dios está jugando? No, porque hemos decidido mal. Así es. Entonces el Señor nos miró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Bien. Empezamos a afirmar conocimientos. Dios nos envía. ¿Está bien? Dios nos envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil. Y la excusa, ¿no? Yo soy el más chiquito. Y Dios le dijo: yo estaré contigo, destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Entonces Dios te envía, pero no te manda solo. Dios va con vos. Amén. Dios te envía, pero no te manda solo. Dios va con vos. ¿Sos consciente de que Dios está con vos? Amén. ¿Sos consciente de que Dios te da, que ahora en lo que tenés a tu alcance, a tu mano, tenés que hacer algo con esto? Y vos decís: pero yo no sé qué excusa. Hace frío, estoy congestionado. Ahora es con lo que hay. Porque Dios te envía y porque Dios está con vos. Señor, pero después esperar a que me descongestione, a que la Simú haga efecto. No, es ahora, porque Dios está con vos y porque Dios te envía. ¡Gloria a Dios! Señor, cuando la Simú haga efecto y el corticoide y la doctora me dé el alta, entonces voy. No. Vos pretendés estar en mucho y no sos fiel en poco. Se contradice con el texto bíblico. Dios es justo y en su justicia Él honra su palabra. Entonces Él, porque te ama, no puede... Pará. Yo, Juancito, lo quiero tanto. Este texto vamos a cambiarlo. Vamos a hacer una excepción para Juancito. Nada, no funciona así. Dios fue obediente a Jesús hasta obediencia de muerte de cruz. Porque Dios es justo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Porque así tenía que ser, así estaba escrito. Durante años y miles de años del Antiguo Testamento, todo se cumplimentó en Él para que se ocurra. Dios no cambia la Biblia para conveniencia nuestra. Nosotros tenemos que alinearnos con Dios para conveniencia nuestra.
Cuando estamos bien con Dios, entonces todas las cosas empiezan a andar bien. Gloria a Dios. Versículo 24. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Amén. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. ¿Qué hizo entonces? Cuando entendemos que Dios nos mandó y que Dios está con nosotros y que todo lo que nos ha pasado ha sido porque, bueno, no habíamos entendido antes que nos mandaba y estaba con nosotros. Entonces, cuando tomamos decisiones sin entender que Dios está con nosotros, nos está viendo. Cuando tomamos decisiones sin entender que Dios nos acompaña y decidimos en nuestra debilidad mental, pifiamos. Y cuando pifiamos, hacemos cualquier cosa. Entonces, en vez de adorar a Dios, nos metemos en una cueva. En vez de pedir ayuda a Dios y clamar a Él, nos ponemos a moler la comida a escondidas porque nos van a venir a robar. Tenemos miedo a lo que nos va a hacer el diablo, en vez de estar preocupados por adorar a Dios y que el diablo se las arregle, porque a Dios vamos a adorar. Gloria a Dios. Sí, Señor. Entonces, Gedeón, en ese tiempo, su mente cambió. Él entendió: yo soy quien te envía, yo estaré contigo. Bueno, 1 más 1, 2. Hay que adorar a Dios. Hizo un altar. El altar significa un lugar donde adorar a Dios. Sí, O lo Señor. puedes hacer en tu casa, lo puedes tener en tu cuarto. Puedes figurativamente usar un lugar para decir: acá yo voy a adorar a Dios. En tu trabajo, donde estés. Versículo 27. Gedeón llevó a 10 de sus criados, hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque él tenía miedo a otros miembros de la casa de su padre y de la gente de la ciudad. ¿Qué hizo? Yo le cuento. Construyó un altar y después fue y rompió otro. Porque no se puede servir a dos señores. No podemos vivir a dos puntas. No se puede declarar que yo soy el que Dios me envió y que Dios está conmigo, pero me gusta Gauchito Gil, pero me gusta el 33 a la cabeza. No, claro, no podemos. No podemos seguir viviendo en la misma mugre de antes, seguir en el mismo pozo, en la misma cueva, pero declarar delante de la gente: ah, Dios me envía, Él está conmigo. Pero para aguantar que hacemos un asado con a los baales, porque la carne sale crocante. Él levanta un altar y ya no estaba solo, había 10 locos que lo acompañaban. Usted puede ser uno de esos locos. Y fueron y rompieron el altar. Tenía miedo. Claro, no era tonto. Estaba convencido de que Dios estaba con él, sabía que Dios lo mandaba, pero estaba creciendo. Usted no tiene miedo de enfrentarse a las cosas. No le da incertidumbre cuando tiene que tomar una decisión grande. Usted sabe: Dios está conmigo, Dios me manda. Pero será el momento, será el tiempo. ¿Vio que uno empieza a dudar? No es que uno dude porque no crea que Dios está, pero uno dice: ¿será este el tiempo, Señor? Necesitamos una señal, el vellón mojado, ¿Vio esas cosas que uno piensa mentalmente? Señor, ¿será? ¿Qué hizo? Bueno, lo tengo que hacer, dijo. Fue de noche. Está bien, lo hizo. Rompieron el altar. Al otro día lo querían matar. Se dieron cuenta que faltaba un altar porque el pueblo había clamado a Dios, pero el pueblo seguía a dos puntas. El pueblo clamaba a Dios, quería salir del agujero, quería salir de la cueva, pero seguía adorando al Dios falso. ¿Cuánta gente usted conoce que nos pide oración, pero no se termina de decidir? ¿Lo conoce? Póngale el nombre que quiera, no lo diga, piénselo. Vea cómo ese pueblo, esa persona necesita que Dios resplandezca. Usted va, rompe altares, usted edifica altares, usted se compromete con Dios, pero hay gente que, vamos, ¿qué pasa? Que no pueden entenderlo. ¿Sabes que la respuesta no está en ellos, está en vos y en mí? Escuchá. Vos querés que tu familia cambie, vos tenés que cambiar. Vos querés que tu trabajo sea bendecido, vos tenés que ser bendecido. Vos querés que haya una diferencia alrededor tuyo, vos tenés que ser el agente de cambio. Ese pueblo cambió, pero Gedeón tuvo que cambiar primero. Se juntó con esos 10 lo ayudaron. Al otro día vinieron a pedirlo para matarlo. ¿Sabes quién lo defendió? Su papá. Su papá salió a dar la cara. ¿Sabes lo que dijo el padre de Gedeón? Dijo: escucha una cosa. ¿Qué acaso el Dios Baal no se puede defender solo?
¿Qué tienen que ver ustedes a defenderlo a él? ¿Qué es la maderita esa que estamos adorando? El Padre salió a defenderla. ¿Y saben qué fue tan la sorpresa de un hombre que salió del hueco y le creyó a Dios, y él sabía que Dios lo enviaba, que Dios estaba con él? Entonces empezó a gestar todo un cambio en él, a pesar del temor de hacer las cosas de noche, a pesar de lo que va a decir el pueblo, de que eso va a traer consecuencias, lo que van a querer matar. Él igual se fue al frente. Pero ¿qué hizo primero? Hizo un altar. Él adoró a Dios. Él le creyó a ese ángel que le vino a hablar. Él tomó esa promesa que Dios le había dado de que él iba a derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre. Él se hizo eco de lo que Dios le prometía. Y entonces empezó a obrar de acuerdo a su fe. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces Dios dijo, no, esto hay que hacerlo de esta forma. Y empezó a ver adeptos, empezó a mostrar un cambio. Porque el cambio no solo se habla, el cambio se vive. La gente, el cambio, lo escucha, decir, no, palabras. Estamos rodeados de gente panqueque que dice una cosa y hace otra. Pero cuando uno empieza a caminar diferente, uno empieza a vivir distinto, uno ya no va a adorar ese altar, sino que uno construyó su propio altar. Y cuando tuvo oportunidad derrumbó todo lo demás, porque se empieza a caminar diferente, Dios se hace visible. Porque la forma que Dios tiene de respaldarte es con tu propia actitud y tu propio caminar. Dios te va a respaldar conforme empieces a caminar en los pasos que Él estableció para vos y para mí. Si nosotros decimos una cosa pero hacemos otra, entonces no va a haber. No porque Dios no nos quiera respaldar, porque Dios no lo puede hacer. Vos querés derrotar a los madianitas, bueno, hay que ser fiel en lo poquitito. Buscate a tus primeros 10. Hacé tu altar. Empezá a cambiar tu actitud. Busca que tu papá empiece a conversar con vos. Que si hay problemas, fíjate a ver si la familia te va a ayudar y la familia va a estar con vos. ¿Por qué la familia está con uno? Porque la familia nos conoce. Y si el cambio es real, la familia es la primera que lo ve. Gloria a Dios. Y si Dios realmente empieza a hacer mella en tu corazón y vos decís, Él me envía, Él está conmigo, yo voy al frente, la familia está loco. Pero no está más loco que antes. Antes decía una cosa, hacía otra. Ahora está loco, pero está loco de verdad. Vamos con el loco. ¿Qué pasó? No vamos a leer toda la historia. Esto lo dejamos para otro día. Gedeón estaba solo. Después Gedeón estaba con 10 y con su papá. Después Gedeón está con miles. ¿Y sabes lo que le dice Dios? Son demasiados. Después otro día vamos a hablar de eso. Dios te rodea de tanta gente de valor y dice, no, yo te voy a dar la victoria. Pero son muchos. Vamos a hacerlo, dice Dios, de una forma tal que no haya confusión. A ver si piensan que fueron ustedes, porque como ahora estudiaron, ahora caminaron bien, ahora están lindos. No se van a jactar ustedes. Dios se va a glorificar, hermano. Dios se va a glorificar en esa necesidad, en esa situación, con ese enemigo que viene a enseñorearse de nosotros, que nos hace huir, que hace que tengamos actitudes de derrota. Dios se va a glorificar en eso. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? ¿Estás consciente de que Dios nos envía y Dios está con nosotros? ¿Estás de acuerdo conmigo? Necesitamos ser fieles a Dios. Necesitamos ser fieles a Dios. Necesitamos saber que hay altares por todos lados, pero nuestra rodilla se tiene que doblar solo ante Él. Necesitamos ser fieles a Dios. No vayas a romper el gaucho de la esquina. No lo rompas, no hace falta. Vos, tu rodilla, doblala delante de Dios. Clamá a Dios. Pedí por ellos. Rodeate de 10 locos como vos y como yo. Busca de Él. Que Él se glorifique. Que Él te empiece a fortalecer. Que Él te empiece a ayudar. Vos querés que tu familia esté. Vos querés que tu familia sea transformada. De tu trabajo. Bueno, nosotros debemos hacerlo. En nosotros está la responsabilidad. Porque Dios a nosotros nos envía. Dios promete con nosotros estar. Dios promete que ese enemigo lo venceremos como si fuera un solo hombre. Pero tenemos que tomar con responsabilidad esa decisión. ¿Querés que Dios te use? Tenés que ser fiel con lo que tenés ahora. ¿Querés que Dios te ponga grandes cosas?
Tenés que ser fiel con ese poquitito que tenés. Algo que la pastora nos enseña desde muy chico. Sigo siendo muy chico, pero de mucho antes de muy chico. La pastora nos decía: los pastores, ustedes son pastores de su familia. Linda, sos pastora de tu familia. Lucas, sos pastor en tu casa. Nati, Connie, Gerardo, sos una columna espiritual. Sos una columna espiritual. ¿Quién es el que está perseverando? ¿Fabiana? ¿Janina? ¿Quién está perseverando? Elegí libertad o cueva. Elegí adorar a Dios o hacer tu vida. Elegí que Dios te use ahora o seguimos escondidos. La elección es de uno. Fiel ahora en lo que tengo, así como estoy. Señor, estoy roto, me duele, me cuesta, tengo miedo. Es ahora o sigamos viviendo mal. Pero Dios nos dará a elegir y Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Sí, Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no es solo lo que alcanzás en lo mucho, sino que el texto dice: bien has hecho, entra al gozo. No termina la bendición cuando alcanzás eso que anhelaste, sino que estás haciendo un tesoro que no podés palpar. Estás haciendo algo que no terminamos de entender. Hablábamos el martes de la eternidad. Señor, pero ¿y esta vida cuánto? 170 años, ¿cuánto vamos a...? Se termina, no entendemos que viene más allá. No nos queremos morir porque no fuimos creados a morir. Queremos vivir, queremos seguir viviendo y sí, vas a seguir viviendo. ¿Dónde? Gloria Si en lo poco sos fiel, Dios te va a usar en lo mucho. Y encima, Dios te hace un lugar especial. Entra al gozo, entra al cielo, llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento. Bendito hermano. La vida de Señor es una maravilla. No podemos terminar el capítulo 6, mira, hay más todavía. Hoy por hoy cada uno vive realidades diferentes. Cada uno vive una realidad distinta. En las familias hay situaciones de salud, en las familias hay situaciones de ataduras espirituales. En las familias hay un montón de cosas que a veces no terminamos de entender con nuestra mente finita. Pero sí tenemos que entender y tener la seguridad de esto. Dios está con vos. Amén. Dios está conmigo. Dios nos envía para traer libertad a esas vidas. Dios nos envía. Y en la decisión que vos tomes, en lo poquito, va a traer grandes cambios. Si vos sos fiel y si Dios nos va a ayudar porque Él está con nosotros a ser fiel, lo poquitito que podamos, lo que esté a nuestro alcance ahora, se van a empezar a destrabar cosas, se van a empezar a romper estructuras y vamos a empezar a vivir y respirar una libertad espiritual que no entendemos ahora, pero va a ser muy pronto, porque Dios nos va a bendecir. Y cuando tengamos oportunidad, abramos la Biblia y hagamos un altar ahí entre medio del mate. Hagamos un altar ahí entre medio de la galletita y de la chapa de fútbol o de lo que fuere. Hagamos nuestro altar. Empecemos a involucrarlos. Empecemos a vivirlo a Dios en nuestra persona donde estemos. Y si tenemos oportunidad de romper un altar ajeno, en el nombre de Jesús, traigamos libertad. Gloria a Dios. Hagamos el cambio. El cambio está en nosotros, hermanos. Dios está en nuestro favor.